A todos mis hermanos, paz. Como meditábamos en la sesión anterior de meditación, de instrucción en la palabra, nosotros tenemos que apropiarnos de la paz de Dios y tenemos que ser también portadores de la paz. Así que les saludo, deseándoles que la paz de Dios sea sobre sus vidas, que la paz de Dios sea una realidad en sus corazones y en sus mentes. Que Dios esté bendiciéndoles, sosteniéndoles, ayudándoles. Y es que cuando nos enfocamos en nuestra relación con Dios, hay tantos beneficios que nosotros podemos obtener. Y en esta ocasión quiero enfocarme en otro beneficio que está conectado directamente con nuestra dependencia, nuestra relación, nuestra fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero utilizar el capítulo 11 del libro de Mateo para poder meditar juntamente con ustedes. Verso 28. Una declaración, más bien una invitación hecha por nuestro Señor Jesucristo, que también, al igual que en la meditación anterior, tiene que ser una realidad para nuestra vida. Y es que estoy inquietado para poder empujarle hacia los aspectos prácticos de nuestra vida, los aspectos experimentales de nuestra vida. Y es así que, habiendo cubierto durante algunos días una serie relacionada con el discipulado, en la última sesión compartí acerca de tener la paz de Dios. Dios está interesado en que tengamos su paz. Está escrito que Dios ama la paz de su siervo. Ahora vamos a enfocarnos en otro aspecto sumamente importante, que es una realidad, debe ser una realidad para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Mateo 11, verso 28 y verso 29 y 30. Lo leo y oramos. Dice así la palabra de Dios: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Póngase de acuerdo conmigo para que Dios hable a nuestros corazones y aplique su palabra por su Espíritu. Padre Celestial, reconocemos que nuestra vida está en tus manos. Tú nos guardas en nuestra salida, en nuestra entrada. Tú nos sustentas. Tú eres el que da aliento, vida y todas las cosas. Y sabemos, Señor, que hemos sido comprados a precio de sangre. Nuestra vida te pertenece y tú estás interesado en nuestra transformación, nuestro crecimiento, nuestro desarrollo. Y nosotros, tus hijos, queremos honrarte, queremos agradarte. Queremos, Señor, llevar frutos. Queremos, Señor, darte gloria con nuestra vida, sabiendo que ahora nuestra vida te pertenece a ti. Padre, estamos agradecidos por todos los beneficios. Estamos agradecidos por este día, un día más de tu misericordia, de tu gracia, de tu fidelidad. Y queremos pedirte que mientras meditamos en tu palabra, tú nos des un poco más de entendimiento, alumbres un poco más nuestra vida, de manera que podamos disfrutar de tu provisión y podamos también anunciar a otros la obra que tú has realizado a favor nuestro, la provisión que tú has hecho a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias. Gracias en el nombre de Jesús por tanta bendición, por rodearnos con tu gracia, por tu paciencia, por tu fidelidad, por todos tus beneficios. Padre, gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Amén. Aleluya. Muy bien. Quiero enfocarme en el hecho de que si el Señor Jesucristo invitó a acercarse a Él a todos los que estaban trabajados y cargados, y que Él los haría descansar, entonces tiene que ser una realidad, una experiencia de vida, que todos los que nos hemos acercado a Él, ahora por nuestra fe, tendremos
teníamos que tener descanso. En el momento en que el Señor Jesucristo hizo esta invitación, literalmente la gente podía acercarse a Él, escucharlo, predicar, ser ministrados, ser liberados de la opresión demoníaca, ser ministrados en cuanto a su salud y recibir la restauración de esta. La gente podía acercarse al Señor y ellos podían experimentar el descanso. Ahora, cada uno de nosotros que nos acercamos por medio de la fe, que nos hemos acercado a Él sin haberle visto, como dice el apóstol Pedro, a quien amamos sin haberle visto, nosotros podemos también tener esa realidad, esa experiencia del descanso. Y es que el descanso es una bendición que se puede experimentar en nuestro cuerpo, pero que también se puede experimentar en nuestra alma, como lo dice el verso 29. Y se puede experimentar también en nuestro espíritu. Y definitivamente que así como el tener hambre y ser saciados es causa de gozo, también el estar cansado, el estar fatigado y el poder descansar es causa de gozo. Y mencionaba yo el hecho de que cuando hablamos de nuestra relación con Dios es tan interesante darnos cuenta que Dios tiene tantas avenidas para poder bendecirnos, que a través de la palabra nosotros encontramos promesas como por ejemplo, yo te ayudo, como por ejemplo, que Él es nuestro consolador, o que Él da fuerzas al que no tiene ningunas. Encontramos que Dios está interesado en bendecir a su pueblo, a sus hijos. La palabra nos habla entonces acerca de consolación, acerca de fortaleza, acerca de ayuda, por poner algunos ejemplos. Y en este verso se nos habla acerca de descanso. Si usted es un creyente, usted tiene que aprender a descansar. Si usted es un creyente, tiene que apropiarse del descanso que el Señor ofrece. Y ese descanso, literalmente en el verso 29, está relacionado con nuestra alma en el sentido de que, sabiendo nosotros, según 1 Tesalonicenses 5:23, que todo nuestro ser es espíritu, alma y cuerpo, hay experiencias espirituales, hay experiencias corporales, hay experiencias emocionales. Y en el verso 29 el Señor habla acerca del descanso para nuestras almas. Porque en nuestra mente somos conscientes de las cargas espirituales, pero también somos conscientes de la condición de fatiga, del cansancio en lo físico, en nuestro cuerpo. Y somos conscientes de las cargas que tenemos a nivel de nuestra mente, a nivel de nuestra alma. Muy interesante darnos cuenta que el Señor dice que la clave para poder encontrar el descanso es llevar el yugo de Él, número 1, y aprender de Él, número 2, que Él es manso y humilde de corazón, y que estos son como los requisitos fundamentales para poder hallar descanso para nuestras almas. Luego Él enfatiza en el verso 30 de que su yugo es fácil y que su carga es ligera. Aclaremos esto. Mucha gente prefiere llevar el yugo del pecado sobre sus vidas. Prefiere vivir con el yugo de la condenación, del juicio que se va a manifestar sobre toda obra mala, sobre toda obra perversa, que experimentar el descanso que demanda el arrepentimiento y un cambio de vida. En este sentido, tratemos de mirar espiritualmente y pensemos, todo verdadero creyente ha sido liberado de su carga de pecado. Entonces imagínese usted al mundo dividido en dos grupos de personas. Hay muchas maneras de hacer eso, como cuando el apóstol Pablo dice que no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza. Entonces ahora enfoquémoslo
como los que están cargados y como los que están descansando. Imaginémonos espiritualmente que la humanidad se divide en dos grandes grupos. Uno, y es el mayor, es el grupo más grande, gente que está cargada de pecado, del temor, gente que está cargada con la incertidumbre de qué pasará en su muerte, gente que está cargada por la condenación porque su misma conciencia les acusa con respecto a su estilo de vida. Como dice la palabra de Dios, huye el impío sin que nadie lo persiga. Ese sería el primer gran grupo. Gente que está con un gran peso, el peso del pecado, de la condenación, del temor, de la incertidumbre, porque el juicio de Dios está preparado para manifestarse sobre todos los hacedores de maldad, sobre todos los incrédulos. Y el otro gran grupo está conformado por aquellos que, habiéndose acercado al Señor Jesucristo, y nosotros lo hemos hecho por medio de la fe, estamos descansando. Y aunque tengamos un día de trabajo físico, aunque tengamos un día en el cual podamos experimentar la fatiga corporal, o tengamos presiones que cansan nuestra mente por causa del trabajo también, o tengamos situaciones familiares o de cualquier tipo que afectan nuestro espíritu, nosotros encontramos en el Señor nuestro descanso. Ese segundo gran grupo de creyentes son aquellos que en lugar de estar llevando el gran peso de su pecado y de la condenación, están llevando el yugo del Evangelio. Están cargando con un estilo de vida de negación, están cargando con su cruz cada día para seguir al Señor y están tratando de aprender como discípulos de su Maestro a vivir como Él, a ser mansos, humildes, y a través de estas dos grandes acciones principales han encontrado descanso para sus almas. Entonces vemos en el verso 29 que el Señor Jesucristo da como instrucción que cualquiera que se acerca a Él, Él va a recibir descanso. Porque cuando nos acercamos a Él, nos acercamos para oír, nos acercamos para poder ser instruidos, nos acercamos para que Él nos ayude. Y uno en lo natural puede experimentar esa satisfacción, esa liberación de estar cargando un peso y que alguien le ayude a uno con ese peso. Yo recuerdo como una experiencia cuando todavía éramos quizá adolescentes, jóvenes, con mis hermanos, acostumbrábamos ir a la finca a traer leña, la cual después teníamos que hacerla a trozos y posteriormente convertirla en rajas. Y pues bueno, el reto era traer el palo más grande a la casa. Y yo creo que caminábamos por lo menos unos 4 kilómetros, 3, 4 kilómetros del lugar de donde íbamos a traer los palos de pepeto, los palos de madre cacao. Y veníamos con esa carga, pero el reto era que había que aguantar y veníamos juntos con algunos otros muchachos. Y el punto era esforzarse y seguir adelante. Porque por cierto también teníamos la experiencia de que había uno de los guardadores de la finca que nos sacaba corridos con el corvo, porque él estaba ahí para evitar que los árboles de sombra para el cafetal fueran cortados. Pero él no averiguaba si los árboles habían sido cortados o eran parte de los que habían sido podados. De igual manera, don Froilán nos perseguía y nosotros cargados con el palo. Muchas veces teníamos que aventar la carga y huir. Pero volviendo a la experiencia de estar cargados, qué buena esa liberación de la carga cuando por fin todos nos poníamos de acuerdo y decíamos, descansemos. Tirábamos la carga, nos sentábamos y podíamos experimentar esa liberación.
ese descanso de ya no continuar cargando ese peso. Ahora, enfoquémonos espiritualmente y el Señor Jesucristo dice, vengan a mí, yo los voy a hacer descansar. Él está diciendo, yo voy a tomar tus cargas, yo voy a liberarte, yo te voy a dar descanso. Pero entendamos que en esto, a través de algunas escrituras más, hay una parte que le corresponde a Dios, que es el que nos puede dar descanso. Pero hay una parte que nos corresponde a nosotros y tenemos que avanzar sobre ella. El verso 29 es claro cuando el Señor dice, lleven mi yugo. Hay muchos cristianos que no están llevando el yugo del Señor. No están llevando el yugo del Evangelio, de vivir según las limitaciones del Evangelio, porque ciertamente el Evangelio nos encamina a un estilo de vida donde, como dice el apóstol Juan, no tenemos que ser amigos del mundo, ni amar al mundo, ni las cosas del mundo. Eso es parte de llevar el yugo de Cristo. Sino por el contrario, establecer un estilo de vida de imitación, del discipulado, y esto va a causar que el estilo de vida alejado del pecado y llevando el yugo del evangelio, de la negación, de la cruz, del temor a Dios, va a librarnos del temor de los hombres, del juicio, de las consecuencias del pecado, de las consecuencias naturales de toda injusticia que cometamos y de las consecuencias de todo pecado en el plano espiritual. Así que muy importante cubrir primeramente esto, que para que nosotros podamos disfrutar del descanso, tenemos que estar llevando el yugo de Cristo. Tenemos que estar caminando de acuerdo a sus mandamientos, a sus instrucciones, a sus limitaciones, obedeciendo su palabra y tratando de caminar en ese desarrollo personal de aprendizaje. Ahora, el Señor insiste en algo. Verso 30, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando yo pienso con respecto a esto, muy fácilmente yo reconozco que el yugo que ahora yo llevo en mi vida, el yugo de Cristo, el yugo del Evangelio, vivir como cristiano, eso es fácil comparado con la vida de un inconverso que tiene la carga del pecado, que tiene la carga de la condenación sobre su vida, que tiene la presión espiritual de parte del diablo, llenándole de temor, de incertidumbre, de condenación, de una conciencia de pecado, de temor, del juicio que vendrá sobre él. Cuando yo pienso de esta manera, yo concluyo, realmente somos bienaventurados porque Dios en su gracia ha quitado la carga que nosotros llevábamos. Y cada uno de nosotros como cristianos estamos descansando. El yugo de Cristo es fácil llevarlo. Es más fácil vivir como cristianos dependiendo de Dios cuando las cosas están fuera de nuestro control, orando por nuestras necesidades o cuando estamos afligidos, como dice Santiago. Es fácil llevar la carga como cristianos comparado con la carga que llevan los inconversos. Somos bienaventurados, somos dichosos de haber sido alcanzados por el Señor y de poder entender que esta vida es muchísimo mejor que la que podríamos tener sin Cristo. Pero tenemos que asegurarnos de estar disfrutando al máximo del descanso. Porque uno podría haberse acercado al Señor, estar llevando el yugo de Cristo, pero al mismo tiempo estar llevando otras cargas. Por eso el apóstol Pablo escribe que es necesario que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Porque es nuestra responsabilidad echar las cargas al Señor. Es nuestra responsabilidad deshacernos de todo el peso. Y hay diferentes tipos de peso, hermano. Hay diferentes tipos de carga. Hay cargas emocionales por los hijos. Hay cargas económicas por la familia. Hay cargas espirituales. Hay cargas físicas. Entonces nosotros tenemos que ampliar nuestro entendimiento y es aquí donde
donde es tan útil la palabra de Dios para enseñarnos cómo vivir. Como dijo el Señor Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es ahí donde textos como este tienen que abrirnos los ojos de nuestro entendimiento para poder comprender, soy cristiano, pero yo no estoy descansando. Y Jesús dijo que Él me haría descansar. Pero hay un par de condiciones. Tengo que llevar el yugo del Evangelio y tengo que estar imitándolo a Él. Tengo que ser un aprendiz de Él. Tengo que caminar en mansedumbre y en humildad, porque si camino en arrogancia, en orgullo, en soberbia, eso se va a convertir en una carga. Porque cuando yo no sea tratado como yo espero que me traten o como pienso que merezco ser tratado, voy a sentir la necesidad de defenderme, de imponerme. Y eso va a ser un sufrimiento para mí. Entonces tenemos que darnos cuenta que, por un lado, Dios promete el descanso, pero por otro lado, nosotros somos responsables de ejecutar algunas acciones. He mencionado que hay cargas económicas, cargas emocionales, cargas espirituales, cargas físicas, pero el Señor dice, echa sobre Jehová tu carga, que Él te sustentará. Usted tiene que aprender a echar las cargas en el Señor. Yo recuerdo cuando, volviendo a ese ejemplo de ir a traer palos a la finca, tal vez venía un hermano, mi hermano mayor o alguien más, y salía al encuentro y me quitaba la carga. Y con el hombro todo adolorido por haber venido con ese peso, caminando un largo trecho, sentir la liberación del peso, sentir la liberación de la carga. ¿Qué bendición es eso? Una de las maneras en que nosotros podemos experimentarlo es a través del perdón de nuestros pecados. Cuando sabemos, como dice Romanos capítulo 5, que justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Cuando leemos que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, la carga de la condenación, la carga del pecado, vivir con la carga de la vergüenza, vivir con la carga de tener que estar en el temor de ser descubierto, tener que vivir ocultándose por una vida secreta, por la inmoralidad, por la injusticia. Eso es una carga que quita la vida. Como dice David de su experiencia muy personal, mientras callé, envejecieron mis huesos. Pero cuando él confesó su pecado, él fue liberado. La carga del pecado produce muerte. El querer vivir esa vida doble, fingiendo la justicia, aparentando piedad, pero viviendo en el pecado, es una carga sobre los hombros espirituales de las personas, viviendo en el temor de la condenación. Hay otros tipos de cargas que no dependen de nosotros, sino que a veces son los familiares, son los hijos, quizá el cónyuge, los que lo imponen sobre los demás. Y por eso nosotros leemos en Isaías 58 que el Señor habla de que el verdadero ayuno es soltar las cargas que se le han puesto a otros, cargas de exigencias, cargas del maltrato verbal, del abuso emocional, la carga de la falta de confianza del cónyuge, del mal carácter del cónyuge, se convierte en una carga emocional difícil de soportar, imposible en muchos casos. Pero el Señor sigue diciendo, vengan a mí todos los que están cargados. Yo los voy a hacer descansar. Él sabe cómo nosotros podemos descansar y eso incluye todas las cargas posibles. Cargas económicas, emocionales, espirituales y aún físicas. Porque Él es el que puede darnos fuerzas. Qué interesante, hermanos, poder enfocarnos en que en el Evangelio no solamente la justicia de Dios es revelada, el Evangelio es poder de Dios para salvación, pero también el Evangelio es la sabiduría de Dios para que disfrutemos esta vida, para que podamos vivir en bendición esta vida y echemos mano de la vida venidera. Así que la primera reflexión que usted debe de realizar hoy es esta. Si usted se descubre que usted no está descansando, usted es un cristiano, pero usted está cansado, cansado de la vida. Usted está cansado de situaciones familiares. Usted está cansado por la presión económica. Eche sobre el Señor su carga.
eche sobre el Señor toda ansiedad y decida llevar el yugo de Cristo y decida convertirse en un verdadero discípulo, tratando cada día de caminar en esa mansedumbre, en esa humildad. Y es que mire, nadie puede humillar a un humilde, pero el orgulloso, el soberbio, tiene que defenderse, tiene que tratar de imponerse. Y eso trae un estrés, trae una presión, causa un sufrimiento. Pero el humilde no puede ser afectado porque él mismo se ha colocado en una posición donde ya no puede ser humillado. El manso, que no responde ante la provocación, pasa por alto la ofensa, no toma la carga de la ofensa. Pero el orgulloso va a vivir reteniendo la ofensa, reteniendo la herida y se convierte en un peso. Por eso es que es importante entender lo que el apóstol Pablo dice con respecto a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, porque el pecado también viene a ser un obstáculo en nuestra carrera y viene a ser una carga. Todos aquellos que tienen áreas de pecado ocultos están cargando innecesariamente con algo que está produciendo muerte y el Señor Jesucristo puede perdonarle sus pecados y hacerlo descansar. Así que la primera reflexión está conectada con nuestra responsabilidad con respecto a estas acciones. La otra área que está conectada con nuestra responsabilidad se encuentra en Jeremías capítulo 6, verso 16. Y yo he dicho en muchas ocasiones que cuando usted encuentre la palabra que salió de la boca del Señor Jesús, préstele especial atención, como la que acabamos de leer. Y cuando encontramos en el Antiguo Testamento palabra donde no son los profetas, no es la historia, no son los hombres hablando, sino Dios, préstele especial atención. Y aquí hay uno de esos versos. Jeremías capítulo 6, verso 16. Así dijo Jehová, párense en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, mandaremos. Hay varias cosas muy importantes en este texto. Número uno, si habláramos con un enfoque evangelístico, a las personas hay que predicarles, hay que enseñarles que dentro de este ambiente de confusión religiosa en el que vivimos, donde surgen nuevos movimientos religiosos y surgen movimientos que presumen de tener el respaldo, el monopolio divino, como la Iglesia Católica, en medio de esta confusión religiosa, de esta confusión espiritual, toda persona que verdaderamente quiere conocer al Dios verdadero y la voluntad de Dios tiene que detenerse para escudriñar, tiene que investigar, como aquí dice, un consejo de parte de Dios. Deténganse en los caminos. Miren, pregunten por las sendas antiguas. Y cuando nosotros vamos hacia el pasado, buscamos las sendas antiguas, podemos encontrar la mitología de los griegos, podemos encontrar los dioses egipcios, podemos llegar a encontrar las raíces de Babilonia, podemos encontrar el origen de los testigos de Jehová, el origen de la secta de los mormones, y a lo largo de los siglos que han transcurrido antes de nosotros, vamos a encontrar que hay muchos caminos, pero son muy pocos los que comparan los caminos y preguntan dentro de las sendas antiguas cuáles son las sendas o la senda que produjo resultados, la senda que todavía permanece hasta el día de hoy. Por ejemplo, cuando hablamos de las ciudades antiguas, qué interesante. Jerusalén, la ciudad de Dios, la ciudad de David, la ciudad amada por Dios, la ciudad escogida, es una de las pocas ciudades de la antigüedad que permanecen hasta el día de hoy.
El judaísmo es una de las pocas sendas antiguas, es uno de los pocos caminos de la antigüedad que permanecen hasta el día de hoy. Y ahí nosotros encontramos las enseñanzas, las profecías, y encontramos el fundamento para la revelación del Evangelio. Y encontramos cuál es el buen camino. Jesús. Él dijo, yo soy el camino. Es a través de una investigación, y esto es lo que usted debe aconsejarle a sus familiares, a las personas a las que ustedes evangelizan. Dígale, mire, usted averigüe cómo surgieron los mormones, cómo surgieron los testigos de Jehová. Usted averigüe que el Islam procede del siglo VI. Usted averigüe qué pasa con los judíos y por qué rechazaron al Señor Jesucristo. Deténgase, déles este texto y hábleles acerca de investigar hasta que descubran cuál es el buen camino. Eso fue algo que yo tuve como una experiencia muy particular, y aquellos que me conocen desde hace años habrán escuchado ese testimonio de haber crecido como un niño joven católico, pero luego haber sido afectado por la lectura de los testigos de Jehová en cuanto a una conducta moral, y luego conocer un poco sobre los adventistas, meterme posteriormente en el movimiento gnóstico cristiano universal, conocer un poco de los Rosacruces y terminar asustado por las prácticas ocultas, y llegar al final a entender que Jesús es la verdad, es la vida, es el Señor, es el Salvador, es Dios manifestado en carne, es Emmanuel, es Dios con nosotros. Pero es algo que yo, en mi experiencia muy personal, puedo decir que se dio en base a la experiencia de lo que este verso está diciendo. Preguntar por las sendas antiguas, averiguar, descubrir cuál es el buen camino, y al encontrarlo, andar en él. Y como consecuencia de vivir en el Evangelio, hallar descanso para mi alma. En el caso de los israelitas, Dios les habló acerca, en el contexto de ellos, de investigar la manera de vivir en el temor de Dios, en la fe, en Jehová, en el Dios de los cielos, de vivir de acuerdo a los preceptos, a los mandamientos de Dios. Pero ellos dijeron, no andaremos. Se rebelaron, no obedecieron. Pero nosotros vemos que hay una conexión en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, en Mateo, con la profecía dada por medio de Jeremías en el capítulo 6. Esta frase, hallaréis descanso para vuestra alma. Yo quiero que esta misma noche, cuando ya vayamos terminando la meditación de la palabra, usted se apropie del descanso para su alma. Porque su alma puede estar angustiada, su alma puede estar abatida, y como está escrito en uno de los salmos, hay que reaccionar y decir, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y te turba dentro de mí. Espera en Dios. Tiene que haber una reacción de nuestro espíritu gobernando nuestra alma, para que por medio de la fe y la confianza en el Señor, por medio de confiar en las promesas y en la palabra y en la obra realizada por Dios, tengamos descanso. Es como que usted esté al límite con respecto a una presión económica de pagar una deuda, y usted sabe que llegó ya al punto final donde ya no hay más extensión, ya no hay más prórroga para que pague. Pero usted encuentra a alguien que le dice, véngase mañana y yo le voy a dar esa cantidad que usted necesita. Inmediatamente que usted reciba esa promesa, esa palabra, usted tiene descanso. Y aunque no ha llegado el día de mañana y todavía no ha pagado la deuda, y todavía sigue siendo el día límite para poder saldar esa deuda, usted descansa porque un peso ha sido quitado de usted. Y de esa misma manera Dios se revela en nuestra vida diciendo que si nos acercamos a Él, en la persona de Jesucristo, hallaremos descanso para nuestra alma. Así que, hermanos, tengamos cuidado de no actuar de la misma manera que actuaron los israelitas. Ellos dijeron, no andaremos. Mire, usted tiene la opción, es su decisión. Así como el seguir a Cristo y permanecer en Él es una decisión. Muchos dejaron de seguirle. Y Jesús le dijo a sus discípulos, ¿se quieren ir ustedes también? Es una decisión. ¿Quiere usted seguir llevando sus cargas?
Usted no puede vivir la vida de sus hijos ni tomar decisiones por ellos. Sí puede orar por ellos, sí puede estorbarlos, sí puede aconsejarlos, sí puede disciplinarlos, pero usted no puede vivir la vida de ellos. Usted no puede cambiar a su esposo. Usted no puede cambiar a su esposa. ¿Por qué está cargando con eso? Si usted tiene problemas maritales, si el problema realmente a conciencia y con sinceridad es el mal carácter de su cónyuge, son los celos, como yo sé que sucede con alguna pareja, si ese es su caso, analice y llegue a esta conclusión. No es su problema. Sí, usted está siendo afectado, pero es un problema de esa persona, de su cónyuge. Y esa persona es la que va a dar cuenta de toda palabra ociosa. Esa persona es la que va a dar cuenta de juzgar según las apariencias. Esa persona es la que va a cosechar lo que está sembrando. Estoy hablando de su cónyuge. Si a conciencia usted está viviendo una vida limpia delante de Dios, no diga, es que tengo un problema con mi esposo. No, usted concluya, su esposo tiene un problema. Él está en problemas, no usted. Usted sí está en aflicción. Sí, usted está en medio de la turbulencia, pero usted no tiene un problema. Porque si usted se muere hoy, usted no sería juzgado, usted sería librado, sería bendecido. Pero si su cónyuge o es usted el que está actuando de esa manera, se muere hoy, usted va a ser juzgado. Porque la palabra de Dios dice, el apóstol Pablo dice que nosotros vamos a ser juzgados para poder recibir, según lo que hayamos hecho en el cuerpo, mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces somos responsables de nuestra actitud. Quizás usted está con una turbulencia interior porque desconfía de su esposa, desconfía de su esposo. Esa es una carga que trae muerte. Quizás usted está afanado, cargado, porque su nivel de vida al cual estaba acostumbrado ahora se ha bajado a otro nivel. ¿Y por qué se afana por eso? Como dice el Señor en su palabra, ¿y por qué gastan el dinero en lo que no es pan? ¿Por qué abatirse por no mantener el mismo nivel de vida? Yo creo que en esta etapa que hemos vivido, que estamos viviendo todavía, la mayoría de seres humanos debe de haber descubierto que se puede vivir con menos dinero del que estaban acostumbrados a utilizar y que se puede vivir con menos cosas. Es un asunto de reflexionar y analizar y aprender las lecciones de la vida. Usted puede hallar descanso para su alma si usted camina por el buen camino. Esto es parte de lo que nos corresponde a nosotros. Es parte de las acciones que nosotros tenemos que realizar. Ahora, de la misma manera en que el Señor Jesucristo en Mateo hace una invitación y nos ofrece descanso, pero pone responsabilidades personales para que eso sea efectivo y real en nuestra vida, y ya lo mencioné, también es claro que el Señor es quien promete darle el descanso. Y esto me lleva a mí a conectarlo con una escritura que se encuentra allá en el libro de Éxodo, capítulo 33, verso 14. Es Dios hablando con Moisés. Bueno, voy a leer desde el verso 12. En el verso 12 del capítulo 33, habiendo experimentado Moisés una serie de situaciones que se habían vuelto una carga para él, la actitud del pueblo, la conducta del pueblo, el trato que tenían con él, las metas, el propósito de vida, la misión dada por Dios. Moisés tiene una plática con el Señor, con Dios. Verso 12 dice así: y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, pero tú no me has declarado a quién vas a enviar conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Es bien interesante cuando usted encuentra en la Biblia estos registros donde la criatura habla con el Creador.
Y hay una revelación dada por Dios, hay instrucciones y me encanta ver cómo Dios, como dice una escritura, se baja, se humilla para hablar con la criatura. Y Dios habla con Moisés y le responde ante sus argumentos como lo hizo con otros más. En el verso 13, Moisés, sobre la base del argumento que le está presentando al Señor, hace una petición. Moisés está diciéndole, mira, Señor, tú me has dado la misión de que yo saque a este pueblo, me has puesto la carga, la tarea, pero no me has dicho quién me va a ayudar. Tú no me has dicho a quién vas a enviar conmigo. Y aunque no me has dicho quién me va a ayudar, quién me va a apoyar en esta tarea, también me has dicho que tú me conoces por mi nombre y que yo he hallado gracia en tus ojos. Ahora, yo quiero estar seguro de que he hallado gracia en tus ojos. Así que te ruego que me muestres tu camino para que te conozca. Entienda esta petición de Moisés. Moisés le está diciendo, tú dices que yo he hallado gracia en tus ojos y por eso me has escogido, pero yo quiero estar seguro de que esta tarea que me has asignado es porque he hallado gracia, soy agradable delante de ti. Y yo te ruego que me muestres tu camino, yo quiero conocerte. Mira esta petición. Te ruego que me muestres tu camino. ¿Cómo me acerco a ti? ¿Cómo llego delante de ti? Porque yo quiero asegurarme de que puedo presentarme delante de ti y hallar gracia en tus ojos. Y recuerda, Señor, mira, esta gente es pueblo tuyo. Interesante cómo Dios hace responsable a Moisés del pueblo. Y Moisés hace responsable a Dios del pueblo. Porque cuando Moisés está en el monte y el pueblo se ha corrompido, Dios le dice así, mira, tu pueblo se ha corrompido. En este texto vemos que Moisés le está diciendo al Señor, esta gente es pueblo tuyo, este no es mi pueblo. Ahora, dentro de esta plática conectada con el tema de hoy, aquí viene la revelación de parte de Dios. Y esto puede ser una realidad para usted y para mí hoy, hermano. Una realidad cada día. Éxodo 33, 14. Dios le responde y le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¡Qué bendición, hermano! Moisés estaba pensando en alguien, en otro humano, que al igual que él se iba a sentir cargado, que al igual que él tenía limitaciones y ciertamente Moisés experimentaba limitaciones hasta el punto de que siendo el hombre más manso de la tierra, esa condición que era parte de su perfil cambió. Y al final él ya no pudo ni entrar a la tierra prometida porque Dios se enojó con él porque él se enojó. Probando así y mostrando así las limitaciones humanas. Ahora veamos el enfoque, porque esto está conectado también con aquella porción de la relación entre Pablo y el Señor pidiéndole que le quite el aguijón. Y el Señor le dice, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cada vez que seas débil, te voy a fortalecer. Cuando experimentes tu debilidad, tu incapacidad, yo te voy a dar nuevas fuerzas. Algo que se encuentra a lo largo de muchos escritos en la Biblia. Nuevas fuerzas dadas por Dios. Hasta el punto que David dice, tú vas a aumentar mis fuerzas como las del búfalo. Me ungirás con aceite fresco. Entonces esa es la reacción de fe. Tú has dicho que me vas a dar descanso, Señor. Voy a llevar tu yugo. Voy a caminar en mansedumbre. Voy a caminar en humildad. Escojo vivir en las sendas antiguas. En la senda antigua, en el buen camino. Escojo vivir con el yugo del evangelio. Me apropio de tu descanso. Tú has dicho en tu palabra que tu presencia dará descanso. Y yo me apropio ahora de ese descanso. Y toda carga económica se desvanece. Toda carga espiritual, toda carga emocional, moral, se desvanece porque por tu presencia yo soy fortalecido y experimento el descanso. Entendamos, hermanos, que el descanso es diferente y es una forma, diferente de la experiencia de tener nuevas fuerzas. El descanso en lo natural nos lleva a tener fuerzas otra vez.
Pero el descanso en sí mismo es agradable. Cuando usted está descansando, está relajado, se tira en el sofá, agarra un cojín, se toma una Coca-Cola y usted disfruta de que está descansando. El descanso en sí mismo es una experiencia de bendición. Y el tener nuevas fuerzas es otra experiencia. Y entendamos acá que Dios le dice a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. No te voy a decir con quién vas a compartir tu carga, a quién voy a enviar contigo. Sí te confirmo que has hallado gracia delante de mis ojos. Sí, yo sé que es mi pueblo, pero también tú serás responsable de mi pueblo. Y por causa de la responsabilidad que te he dado, también te voy a dar descanso. Interesante. Ahora Moisés, todavía de una manera un tanto inconforme o un tanto humana del razonamiento, en el razonamiento, todavía le responde, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Pero el punto ya fue establecido por Dios. Es por la presencia de Dios que nosotros podemos tener descanso. Es como cuando el apóstol Pablo dice que a nosotros se nos ha dado las arras del Espíritu. Tenemos la garantía de que hay una herencia que vamos a redimir. El Espíritu Santo, la presencia de Dios en nosotros es la garantía de que hay un reino que se va a establecer, que hay una herencia reservada para cada uno de nosotros, que hay galardón para nuestra obra. Es una realidad. Entonces, de la misma manera, el haber recibido el Espíritu Santo es la garantía de que usted puede caminar en el poder, en amor, en dominio propio, pero también de que usted puede tener descanso. Experimentar que sus cargas le son quitadas. Es un acto de fe, hermano. Y yo quiero que concluyamos actuando en fe de manera que usted sea liberado hoy. Así que quiero invitarlo para que podamos orar sobre esto y que reconozcamos que probablemente nosotros insensatamente, religiosamente, no hemos actuado de la manera correcta para apropiarnos del descanso que Dios ofrece. Porque si mi Señor Jesucristo habla de darle descanso a cualquiera o a todos los que se acerquen a Él, yo voy a creer que esa es la verdad. Voy a hacer mi parte en fe, en que eso va a traer beneficios a mi vida, y en fe voy a esperar que Dios traiga sobre mi vida lo que Él ha prometido. Así que quiero invitarle. Yo, al igual que siempre y al igual que todos los pastores, jamás podré saber cuáles son sus preocupaciones, sus presiones, sus cargas. Así como tampoco sé cuáles son sus satisfacciones, los logros por los cuales usted puede gloriarse. Pero sí sé que en base a la palabra de Dios, todos nosotros podemos experimentar descanso por causa de la presencia del Espíritu de Dios en nosotros, por causa de la obediencia a la palabra y de tomar la decisión de vivir llevando el yugo de Cristo, el yugo del Evangelio, en lugar del yugo del pecado, de la condenación, del temor, de la duda. Eche toda esa carga, eche toda esa ansiedad en el Señor. Le invito a que lo hagamos a través de un tiempo de oración. Oremos. Padre Celestial, al meditar en tu palabra entendemos que tu deseo es bendecirnos, de manera que nosotros ni siquiera alcanzamos a entender plenamente. Que tu deseo, Señor, es manifestar tu poder, tu gracia en todas las áreas de nuestra vida y nosotros por negligentes, ignorando tu palabra, ignorando tu voluntad, no nos apropiamos de tus promesas. Somos como
El hijo que aunque es heredero por causa de ser niño todavía no posee todo lo que ha sido determinado por el Padre, que sea la herencia que pueda disfrutar. Padre, ahora te pedimos en el nombre de Jesús, habiendo escudriñado tu palabra y entendiendo las bases, te pedimos, Padre, que te glorifiques. Señor, tomamos la decisión de echar toda carga, de echar toda nuestra ansiedad, lo que nosotros no podemos hacer con nuestros hijos, nuestra incapacidad, lo que no podemos hacer o corregir en nuestra relación con el cónyuge, Señor, lo que no podemos arreglar con esos enemigos que se han levantado ante esas amenazas de muerte, de extorsión, lo que está fuera de nuestras manos, Señor, que se ha vuelto una carga emocional, espiritual, la enfermedad misma, la condición económica, Señor, toda esta carga y todas estas cargas, decidimos ahora botarlas delante de ti, echarlas en ti creyendo que tú nos sustentas. Creyendo, Padre, que literalmente por tu Espíritu Santo podemos experimentar descanso. Decidimos, Señor, actuando en base a tu palabra, despojarnos de todo peso, despojarnos del pecado. Renunciamos ahora, y hágalo, hermano, a lo oculto, a lo vergonzoso. Renunciamos a continuar viviendo el mismo estilo de vida de carnalidad, de pasiones, de contención, de tolerancia ante todo aquello que sabemos que es desagradable delante de ti. Padre, renunciamos y decidimos llevar el yugo del Evangelio. Decidimos llevar el yugo que está conectado con el camino de la vida, el camino de la negación, el camino del servicio, de imitarte, de honrarte, de servirte a ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego ahora por cada uno de mis hermanos, que a través de la meditación de la palabra y con la disposición sincera en su corazón, invocan tu nombre. Yo te ruego ahora, Padre, que tu gracia y tu poder se manifiesten, trayendo libertad ahora mismo en el nombre de Jesús, conforme a la verdad de tu palabra, conforme a tu buena voluntad, sabiendo, Señor, que tú haces las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos y entendemos, y por eso a ti te pertenece la gloria. Padre, que cada uno de aquellos que con sinceridad viene delante de ti ahora experimenten liberación de la carga. Y revélate por tu Espíritu Santo para que no vuelvan a levantarlas, para que no continúen viviendo, llevando esas cargas sobre sus hombros, sino llevando el yugo del Evangelio, cargando la cruz para poder hacer morir las pasiones, viviendo la vida de negación, de fe, de honra hacia ti, de servicio, de imitarte a ti. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por revelar tu palabra, por darnos entendimiento, por ministrar nuestra vida, por tu Espíritu Santo, Señor, que literalmente nos hace experimentar el descanso. Toda carga se desvanece porque tú obras en la vida de tus hijos, que te buscan, que te invocan, que confían en ti. Gracias, Padre. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu obra en nuestra vida. A ti sea la gloria, la alabanza, las acciones de gracias por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Disfrute del descanso que solamente Cristo puede dar. Que la paz de Dios sea sobre usted. En el nombre de Jesús. Amén.